Bienvenidos, estamos una vez más en una nueva edición de este programa Voto por Amor. La idea de este espacio es compartir un poco acerca de las propuestas que están en el plan de gobierno de Xiomara Castro para gobernar los próximos 4 años. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, que es la educación. Y precisamente para ello contamos con una audiencia de personas involucradas de lleno en este importante sector de la sociedad para que podamos hablar, para que podamos dialogar acerca de los planes para futuro. De igual forma, me acompañan en esta edición 2 personas que han estado muy comprometidas con las luchas sociales y asimismo con la formación de las juventudes de nuestro país. Así que para comenzar, quiero presentarles a las personas que me acompañan aquí. En primer lugar, les presento al compañero Daniel Esponda, que es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán. Es egresado de la Maestría en Historia Social y Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es docente de educación secundaria y universitaria y actualmente es candidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán por parte del Partido Libre. De igual forma, me acompaña Fidel García, que actualmente es presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEN. Es licenciado en Ciencias Naturales, es originario del departamento de Colón y ha sido un luchador permanente del gremio magisterial de Honduras. Así que sin más, para dar comienzo a la edición de este programa, les tenemos una serie de preguntas a nuestros panelistas para que nos puedan dar su opinión acerca de estos temas concretos. En primer lugar, para el compañero Daniel Esponda, nos gustaría que nos dé su opinión acerca de cómo evaluaría la gestión realizada en los últimos años en el ámbito educativo, específicamente en cuanto a la integración de la juventud a los procesos de enseñanza y las condiciones materiales para el desarrollo de las actividades de enseñanza. Bueno, en primer lugar, lo que debemos de identificar es el proceso que hemos vivido en estos últimos 12 años. Nosotros debemos de recordar que en el gobierno del presidente Zelaya hubo un retroceso importante a las políticas neoliberales, que permitió hacer leyes importantes como la ley de la matrícula gratis, por ejemplo, repotenciar la merienda escolar. Lo que hemos sufrido en estos 12 años es un relanzamiento del modelo neoliberal, donde prácticamente los gobiernos que hemos tenido han eliminado los presupuestos para financiar el sistema educativo, la suspensión de la matrícula gratis, el cambio curricular de los bachilleratos, por ejemplo, que esto ha generado un enorme problema. Entonces, en principio podríamos decir que las políticas educativas que hemos venido teniendo en los últimos 12 años, en realidad lo que ha generado una exclusión educativa. Por un lado, podemos ver cómo se hace cada vez más difícil por los porcentajes de pobreza que tiene nuestro país, que ha ido creciendo de manera considerable, que lastimosamente en los hogares hondureños, mamá o papá, le toca trabajar a los dos, pero también en muchísimos tramos le toca a los jóvenes que están en edad escolar. Eso por un lado. Y por otro lado, todo el proceso de incentivos que teníamos anteriormente también se ha debilitado. Hay un proceso silencioso de privatización que muchas personas no lo perciben. Si hace falta en seres administrativos o pedagógicos en el centro educativo, una cosa tan sencilla como una pizarra, del bolsillo de las madres de los padres de familia sale. Eso es un proceso de privatización silencioso, pero privatización al final. Y otro elemento que debemos de identificar es que los nuevos bachilleratos generados en el año 2014, si no me equivoco, lo que está generando es que estemos educando para el desempleo. Es decir, los bachilleratos nuevos no tienen ninguna pertinencia con los potenciales productivos que tienen los municipios en el país. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente, los títulos de los colegios técnicos y de las universidades en muchísimos casos están sirviendo prácticamente de adorno en la sala de las casas de los muchachos y de las muchachas. Nosotros debemos de buscar alinear el sistema educativo nacional a todas las potencialidades productivas que tienen los municipios. Entonces, si Honduras en este momento es el 6º exportador de café, nosotros deberíamos de tener bachilleratos que sean pertinentes con esa posición, desde luego, desde la producción hasta la comercialización del producto. Y eso nos permitiría entonces construir una educación para el trabajo. En la medida que la juventud tenga recursos para proseguir estudios en los siguientes niveles, pero además de eso tenga recursos para cultivarse, para garantizarse salud y algunos otros elementos, estos procesos de exclusión que nosotros hemos venido viviendo en estos 12 años se van a frenar y desde luego que vamos a poder generar mejores condiciones de vida y el país va a crecer
económicamente hablando. A mí me preocupa muchísimo un tema, sobre todo este aspecto de la exclusión. En los próximos 20 años Honduras va a tener el porcentaje más grande de jóvenes en edad económicamente activa. Es decir, que nunca en su historia el país va a tener tantos hondureños y hondureñas con fuerza para trabajar. Pero si seguimos educando para el desempleo, entonces vamos a tener un ejército enorme de desempleados y de jóvenes sin potencialidades para poder trabajar. Entonces vamos a caer en algo que ya estamos viendo. Una, el subempleo. Otro, esa parte romántica de emprender, que emprender desde luego que es positivo, pero bajo condiciones justas que le permita a la juventud lograr alcanzar los objetivos. Y por otro lado, además del subempleo, que es un tema terrible, podemos ver cómo áreas, el caso de los químicos farmacéuticos, donde el salario base de ellos ni siquiera supera los 4.000 lempiras, ni siquiera llega a la media del salario mínimo. Entonces debemos de ir garantizando a través del sistema educativo, insisto, una educación para el trabajo, pero también una educación para la vida. Es decir, que se puedan desarrollar todas esas habilidades sociales, de comunicación, de interpretación del contexto social en el que vivimos, para poder generar desarrollo humano. Eso es lo que debemos de garantizar. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. Sin duda alguna, tus opiniones son muy certeras y las comparto en gran medida. Y precisamente esos desafíos son los que tenemos por delante, precisamente porque en los últimos años hemos tenido un retroceso bastante notable en el área de la educación. Bueno, sin más, también queremos darle participación a nuestro colega Fidel García y específicamente queremos preguntarle, ¿considera que la calidad educativa de los últimos años ha logrado satisfacer de forma integral las necesidades de los estudiantes? ¿Qué propuestas tiene el plan de gobierno de Xiomara Castro en esta materia? Gracias, Rubén. Gracias a los amigos también que nos ven y los invitados. Pues definitivamente cuando nosotros hablamos de calidad educativa estamos hablando de un tema que en los últimos años, en los últimos gobiernos ha sido descuidado o que únicamente lo han remitido a un número, a 200 días. 200 días de clase ha sido el valor que le han dado a la calidad educativa en Honduras, algo totalmente fuera de la realidad porque no es eso la calidad educativa. La calidad educativa es garantizar a los niños y a los jóvenes, garantizar a toda la niñez hondureña, pues el acceso a la educación, el acceso a lo que dice la Constitución de la República, garantizar educación de calidad, gratuita, como un derecho humano. Aparte de eso, también garantizarle el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a la seguridad alimentaria. Cuando hablamos de calidad en la educación, hay muchos temas que son pertinentes, hay muchos temas que están vinculados. Por lo tanto, en los últimos 12 años, efectivamente, hemos tenido, después del golpe de Estado, una escalada en contra de la calidad de la educación. Ha habido un atentado contra la niñez, un atentado contra la sociedad, un atentado contra los padres de familia. No solamente contra el magisterio, porque aquí han cometido un grave error. El modelo neoliberal al que se refería el compañero Daniel, pues es vinculante con todo lo que está ocurriendo en el país. El tema del IMPREMA tiene mucho que ver con el tema de las sedes, la entrega del territorio, entrega de nuestra soberanía, entrega de las carreteras, todo es lo mismo, es el modelo neoliberal. El modelo neoliberal que oprime, que ataca, que deja a los niños y a los jóvenes sin educación, sin comida, que deja a los campesinos sin tierra, que nos está dejando a nosotros sin dignidad si nos dejamos. Eso es lo que hemos tenido en los últimos 12 años. Haber atacado al magisterio, haber pretendido pisotear al magisterio, con habernos robado el derecho a tener una jubilación digna, habernos quitado la estabilidad laboral, habernos mancillado el estatuto del docente, son algunas de las afrentas directas contra el magisterio, pero también ha habido un gran daño a los niños y a los jóvenes, ha habido un gran daño a los padres de familia. El modelo no ataca a un solo sector, nos ataca a todos. Entonces, si nosotros vemos los indicadores que tenemos en este momento en el tema de calidad educativa, el tema de infraestructura, completamente el 90% de la infraestructura escolar colapsada. Tenemos 2.5 millones de niños y jóvenes, Rubén, fuera del sistema escolar. Es lo que Daniel llamaba excluidos o marginados. No es que han desertado. Tenemos 3.5 millones de niños y jóvenes en edad escolar en Honduras entre 5 y 17 años y apenas tenemos una matrícula de 1.300.000. Es increíble lo que estamos viviendo. Honduras está viviendo hoy por hoy el peor desastre en materia educativa en toda la historia reciente. Es una verdadera tragedia la que estamos viendo y esto definitivamente tenemos que hacer retroceder esto, tenemos que cambiar estos indicadores y eso pasa por tener una política de Estado definitivamente
que favorezca a los derechos del pueblo, empezando por la educación. Muchas gracias, Fidel. Sin duda alguna es urgente tomar medidas respecto de este ámbito tan importante, y más cuando consideramos que precisamente a través de la educación es como estamos formando a los jóvenes que sin duda alguna van a transformar a nuestro país, como desde ya lo hemos visto en las generaciones que han ido creciendo con el paso del tiempo. Pero bueno, también tenemos una audiencia que está preparada para hacer preguntas. Seguramente sus participaciones han generado algunas inquietudes y por eso vamos a dar espacio precisamente para que la audiencia pueda hacer algunas intervenciones. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Rosario Bueso, soy profesora de español. Y como profesora de español, al leer el plan de gobierno, estaba revisando que uno de las grandes metas es constituir una editorial en el Ministerio de Educación, por una parte. Y por otra parte también se habla de la formación docente desde la experiencia misma del docente. Eso a mí me parece interesante porque en nuestro país desde siempre nos hemos convertido en repetidores de recetas que nos vienen del exterior, y yo creo que es momento que le demos el protagonismo al docente. Siempre se nos critica porque se nos dice que nosotros no tenemos la disciplina de sistematizar experiencias, y esa editorial permitiría que los profesores, desde su experiencia en el aula, sean los constructores del conocimiento, y ese conocimiento contribuya con la identidad del hondureño que tanta falta nos hace. Y desde ahí nosotros consideramos que este voto por amor, como se le está constituyendo a votar por nuestra candidata Xiomara, es un voto que va a construir la identidad del hondureño y que va a fomentar la lectura para desarrollar el verdadero pensamiento crítico que necesitamos en la juventud, que se perdió desde hace mucho tiempo, y que estos 12 años le han negado al joven la oportunidad de leer. Por eso yo quiero saber cómo visualizan ustedes esa formación docente desde una refundación, y cómo también visualizan esa constitución de una editorial o una magna editorial en este país para distribuir textos en todas las escuelas y fomentar o formar nuevamente las bibliotecas escolares e institucionales. Muchas gracias, muy oportuna su intervención. Por favor, Daniel. Sí, yo creo que eso debemos de verlo en dos vías también, porque sin duda, así como no podemos sustituir a los profesores con los medios electrónicos, tampoco podemos sustituir los libros de texto con métodos electrónicos. Es una alternativa, pero jamás se van a sustituir. Primero es que nosotros debemos de reconocer que nuestro sistema ha venido enseñando ciencia muerta en alguna medida. Cuando me refiero a ciencia muerta es que los profesores que estamos en la Secretaría de Educación investigamos poco o nada y publicamos menos. La creación de la editorial, que ha sido un anhelo de muchísimos docentes en este país, lamentablemente algunos que ya han perdido la vida, va a permitir en primera instancia que los profesores investiguemos y sistematicemos experiencias. En la medida que comencemos a escribir, nos vamos a reconocer a nosotros mismos como modelo y vamos a poder ser autocríticos de lo que estamos enseñando. Y la otra dimensión es precisamente dotar de libros de texto los centros educativos. Lo que nos debemos de preguntar entonces, que sería el siguiente paso, es qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar y para qué lo vamos a enseñar. Que esas tres cosas deben de ser la refundación del sistema educativo. Vamos a educar en valores, en principios, qué tipo de hondureña y de hondureña debemos de formar, pero sobre todo, qué pertinencia va a tener con el mundo laboral. Y eso la editorial no lo va a permitir. Muchas gracias, excelente intervención. Bueno, también tenemos más minutos para otras preguntas, así que queda abierto el espacio. Muy bien. Muy buenas tengan todos, mi nombre es Carmen Reyes, actualmente pues soy docente también, tanto egresadas como escuelas normales, como la Universidad Pedagógica Nacional del área de inglés. He visto a lo largo, pues he sido estudiante en escuelas rurales, centros educativos semi-rurales y urbanos, y ya que mencionó el tema de tecnología, quisiera saber qué tienen planificado, tanto en el plan de gobierno y lo que van a hacer en el gobierno de Xiomara,
para ayudar tecnológicamente a todos los centros educativos a nivel nacional, sí, urbanos y rurales también. Eso es todo. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, lo primero es cumplir lo que dice la ley, ¿verdad? La ley marco de telecomunicaciones, que no es de nuestro agrado, por cierto, el corte que tiene neoliberal, pero ya manda a crear un fondo, el fondo FID, que pues eso garantizaría pues el acceso a la tecnología en el área educativa. No lo está cumpliendo el gobierno, ese dinero lo han desviado. Este gobierno, esta dictadura de Juan Orlando Hernández, ha desviado todos esos millones, pues ya sabemos, para compra de armas y otras situaciones, pero no para lo que en realidad dice la ley, que es para apoyar tecnológicamente a los centros educativos. También el año pasado se aprobó un decreto, ¿verdad?, que nosotros hemos conocido, lo hemos bautizado con el nombre del compañero Casaña, que fue uno de los impulsadores, varios compañeros ahí en el Congreso Nacional, y tampoco se cumplió. El gobierno le ha dado la espalda, y no solamente eso, sino que le ha dado una bofetada a los niños y a los jóvenes al desdeñar o al no atender pues esto que la ley se lo obliga a hacerlo. Bueno, eso es lo primero. Con Xiomara Castro, el gobierno de Libertad y Refundación tiene que garantizar eso, está en el plan de gobierno, efectivamente cumplir esto e incrementar pues los montos, de incrementar todo ese apoyo a los centros educativos, porque de nada servirá pues por muchos intentos que hagamos de capacitación docente y todo. Hoy tenemos que obedecer a un mundo que ha llegado. La virtualidad llegó no para sustituir a los docentes, de ninguna manera, no para sustituir ese acto de amor de estar en un salón de clases frente a nuestros estudiantes, pero sí como un medio, como una opción, como una alternativa, como una herramienta, y tenemos que hacer uso de ella. Definitivamente esto ha llegado y tiene que ser una prioridad en el gobierno de Libertad y Refundación. Muy bien. Solo me gustaría hacer un agregado. Además de lo que ya establece el plan de gobierno, deben de encontrar ustedes que en el plan hay como un eje transversal, que es el gobierno digital. Es decir, si bien es cierto no vamos a renunciar al papel, pero la digitalización de toda la información es una cosa necesaria. En la Secretaría de Educación también se debe modernizar en ese sentido. Además del tema de recursos, además del tema de garantizar la dotación de conectividad a Internet, nosotros los docentes tenemos el reto también de dar ese paso. Es decir, que las notas del SACE los padres deberían de verlas en una app, por ejemplo, ¿sí? O el tema de los quinquenios y eso, nosotros también lo deberíamos de hacer de manera digital. Esos componentes, el gobierno de doña Xiomara los va a tener. Muchas gracias. Tenemos espacio para otras participaciones del público. Por favor. Muy buenas, mi nombre es José Manuel Flores. Mi planteamiento es, o mi pregunta va orientada hacia en el plan o qué se pretende o cómo se va a impulsar los espacios de recreación, la cultura, el arte y el deporte para los niños, jóvenes y adultos, considerando este componente o como elemento de construcción de ciudadanía en la convivencia y la paz de la sociedad hondureña, ¿verdad? Entonces esa pregunta va orientada a ambos panelistas para ver de qué forma en el plan de gobierno de Xiomara Castro se pretende impulsar estos espacios, pues. Gracias. Bueno, lo primero es lo que apuntaba mi estimada compañera Rosario Bueso, el tema de la lectura, fomentar la lectura, eso es básico. No podemos aspirar a un país culto, no podemos aspirar a tener un pueblo que no va a ir a votar por 500 lempiras o a un pueblo que se va a mover por una libra de frijoles si no educamos al pueblo. Y eso pasa ineludiblemente por enseñar a leer y escribir. Yo creo que lo primero que tenemos que establecer es un gran plan nacional de alfabetización. Esa es la base. Si no tenemos a un pueblo alfabetizado, difícilmente va a llegar a ser un pueblo culto. Luego tenemos que ir apostando. Una vez que lo primero es aprender a leer, luego aprender a escribir. Ya cuando escribimos, pues ya estamos de un nivel superior. Y eso la editorial nos va a apoyar mucho. Yo creo que, y así lo dice el plan de gobierno de Libertad y Refundación, que ya no debemos tener nosotros Secretarías de Cultura solamente como una figura decorativa. Tiene que invertirse en educación, tiene que invertirse en cultura, tiene que invertirse en arte. Tenemos que enseñarle a los niños a descubrir ese talento, a potenciar esas aptitudes y esas actitudes que tienen los niños, los jóvenes, y que muchas veces por no tener un gobierno que lo apoye, por no tener pues un modelo que lo incentive y lo ayude a salir adelante, nosotros tenemos
cantidad de niños talentosos en los centros educativos. Pero ¿qué pasa? Esos niños de repente forman parte de ese 70% de niños y jóvenes que vienen de hogares desintegrados. Entonces la atención tiene que ser integral, pero pasa inexorablemente porque se invierta de verdad en educación y en cultura. Que no hayan más ministros de cultura, ni secretarías de cultura únicamente para hacer un relleno y sin ningún tipo de incidencia en la sociedad. Bueno, eso también debe ser un eje transversal. Debemos de partir de nuestra realidad, ¿cierto? Es decir, los países pobres no invierten ni en arte, ni en cultura, ni en deporte, sino revisen el medallero mundial de las Olimpiadas, a excepción de los cubanos que tienen un porcentaje importantísimo. Nosotros debemos de pensar en la escuela, y eso está dicho, digámoslo, en términos generales en el plan de gobierno. Nosotros debemos de pensar en el sistema educativo como la estrategia para la reducción de la pobreza. Cuando usted reduce pobreza, entonces los elementos culturales deben de aflorar. En ese contexto también nos debemos de reinventar la formación docente. ¿Cuántos profesores especializados en arte vamos a tener? ¿Cuántos profesores especializados en deporte vamos a tener? Pero sobre todo, ¿qué influencia va a tener el centro educativo en la comunidad? Yo soy un fiel creyente que la escuela, que el colegio hay que sacarlo de las cuatro paredes y vincularlo directamente con la comunidad. En la medida que hagamos eso, el deporte va a aparecer, las artes van a aparecer y todos los otros elementos que nutren a una sociedad, y eso va a ser indiscutiblemente que eleve nuestro capital social. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente hemos llegado al tiempo límite para esta emisión, pero bueno, ha sido un gusto para nosotros contar con Daniel, con Fidel, para abordar estos temas que son tan importantes. También agradecemos a la audiencia que nos ha acompañado en este espacio y también a las personas que están viendo la transmisión. Les agradecemos por dedicar parte de su tiempo para informarse de estos temas tan importantes. En este espacio estamos soñando precisamente con una Honduras diferente y con una Honduras que realmente le apuesta a la educación para transformar la sociedad. Llegamos hasta aquí, les invitamos a seguir pendientes de nuestros programas y recuerden, voto por amor. Hasta luego.